Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de Baldur's Gate 3. Nos encontramos aquí donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Aquí, pues... no me pone el lugar este. Salimos de las tierras malditas, al fin, lo dejamos atrás. Y ya estamos a las puertas de Baldur. De la ciudad, supuestamente están ahí. Vale, tenemos este equipo y vamos a continuar. No sé... ¿Cómo vamos de carga? Bueno, yo no sé por qué estamos vestidos así. Bueno, debe ser el campamento este. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que descansar? A ver, déjame inspeccionar un poco esto porque... ¿Qué es este lugar? A ver, déjame... ¿Dónde está la peña? Están allá abajo, ¿no? Este es... estamos acampados aquí, creo. Sí, sí, estamos acampados aquí. Ok, bueno, pues ya que estamos aquí acampados, nos acostamos entonces. Alguien del campamento quiere hablar contigo. Ir a dormir a todo... No, ¿quién quiere hablar conmigo? ¿Quién? Ellos tres no, entonces, a ver, yo no veo ninguna admiración por aquí. Solo están ellos. ¿Quién? A ver, ¿eres tú? Cariño, ¿quieres hablar conmigo? All's well, I hope, aside from the obvious. No, ella no es. Vale, solo estamos nosotros aquí. Será Laser. Laser. ¿Dónde están los demás? I'm listening. No. ¿Will? I'm sorry. I might have come on a little strong with the dance invitation. I was imagining my younger days, prancing about without a care in the world. We may never be dance partners, but we have fellowship, and I wouldn't trade that for all the gold in the gate-counting house. Well, that's enough sentiment for one day. What did you need? The Blade of Frontiers at your calling. Vale, él tampoco es. Bueno, pues... ¿hay más peña aquí? Y si hay, ¿dónde están? Ah, sí. Sí hay más peña aquí. ¿O no? Vale, sí. Está... canción nocturna aquí. Rasca. A ver, ¿quién más está por aquí? Vale, Astarion. Y ya. Entonces, ¿quién es quien quiere hablar conmigo? Ah, mira. Vale, ya encontré. Girl. Girl, ¿qué pasó, girl? I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long, and I've just had a lit torch thrust into my hands. ¿De qué estás hablando? The crown! The one the Elder Brain was wearing. The one I very nearly destroyed. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Frena un poco. ¿Por qué es tan importante esa corona así de repente?
That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep, Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Vale, ¿por qué debemos mirar primero en una tienda baldureña de artículos de magia? Ha! Sorcerous Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Vale, se actualizó. La misión de... Reúne a tus aliados, mira. Recluta aliados para que luchen contra la secta. Vale, esta es misión principal. Liberarnos del parásito está resultando más difícil de lo que imaginábamos. Debemos estar alerta y buscar aliados poderosos. Es probable que los necesitamos en la lucha que se avecina. Vale, esto es lo que nos ha dicho nuestra guardiana. Se actualizó la misión de Girl. Habla con la librera de artículos de la hechicería. Girl quiere saber más, vale. Y... Hija de la oscuridad. Vale, este es de... Corazón sombrío. Viaja a puerta de Baldur. La dama Eileen le ha revelado la verdad a Corazón sombrío. Los aranos no la salvaron cuando era niña, sino que la secuestraron y adoctrinaron. Lo que es más, sus padres siguen vivos y prisioneros de los aranos. Y están ligados a su hija por medio de una maldición, que es la causa del dolor que emana la herida de Corazón sombrío. Tendrá que ir a puerta de Baldur para rescatar a sus padres y liberarse de la influencia de Sar. Vale. Ok, listo. Pues... Venga, vamos a ir así. Ok, descansemos. Hay que descansar. Así no podemos ir. No sé lo que nos espera. Espera, ¿dónde es? Ya estoy perdido. Ah, vale. Es que estamos aquí en este campamento un poco raro. Ok, descansemos. Ya que estamos así, con el pijama, pues aprovechemos. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Vale, ¿los liberar de sus parásitos y de sus engaños religiosos o usarás el poder? No quiero utilizar el poder para mis propios objetivos. Lo único que quiero es librarme de este parásito. Haré cuanto sea necesario con tal de conseguirlo. Triunfaré donde los elegidos fracasaron. Dominaré el mundo. No. Llegado el momento haré lo que me parezca correcto.
Libraré a todos de este mal. Será la figura heroica que salvará a Puerta. Seré la figura heroica que salvará. Bueno, no. Ok, libraré a todos de este mal. Seré la figura heroica que salvará Puerta de Baldur. Seré, no, seremos. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join my power. We're under. Fight your way to the portal. I need your help. ¿Cómo entraron aquí? ¿Eh? Escapa hacia el portal antes de que la absoluta tome el control. 3 turnos restantes. Que escape. Hacia el portal. ¿Dónde está el portal? Ok, habrá que liquidar a estos, ¿no? Ah, vale, el portal está ahí. Hay que eliminarlos, ok. No nos dejaron descansar. O sea, nos cogieron aquí a los 4. Espera, esto... El portal astral hay que eliminarlo. No es la salida. Ok, escapa hacia el portal antes. Pero no hay que eliminarlo. Ok. Dale candela a este ya. No, ¿cómo fallas así? I will not know failure. Con Gel no pueden. No holding back. No, y ahora van a salir más. Espera, a ver, lo vamos a ver. ¿Cuánto le quedó al capullo? 45. Sí, 1. Vale, vale, si solo aparece uno, todo está bien. Y todos son G-Yankees. Come quickly. I can't do this without you. ¿Cómo que cero? Un 95% no le quita nada.
¡Otra vez! Nah, estoy demasiado cerca para esto. Golpe divino. Hombre, pues no lo había probado yo, a ver. Sí, señor. Con veneno y todo. Toma. No sabía yo esto, sí, señor. Ok. Y bueno, habrá que recuperarme. Take your I am fury. I am death. Va, esto ya lo liquida. Ah, amigo, cuidado, que soy maestro en esto. Uf, falló. Battle favors the fearless. Mi- More are coming. Hurry, or we will all become thralls. ¿Dónde está? Have to keep going. Está ahí arriba. No sé, a ver. Sí, está ahí arriba, pero no puedo ir ahí. No puedo ir ahí. You've made a grave mistake. Chicos, habrá que correr. On I go. Time to strike. No, hombre, ¿cómo pudo fallar ahí? Prueba con ataque de oportunidad si le doy aquí. Battle favors the fearless. Two steps at a time. Ah, sí, ahora ya no puedo hacer ningún tipo de ataque.
Si le doy aquí, ¿qué? Ayuda a quien te proteja. That thing's not going to hold together much longer. I'm here. Help me. I'm under attack. Pa, murieron todos allá. Ok, ¿qué hay que hacer? It's not over. Come to the skull. Que comience el combate, si yo estoy yo solo. Vale, hombre. ¿Y si vuelvo a saltar, qué? Ahora entraron mis compis. Así sí. Friend of Gek, you will be cleansed. Va, veniste a la boca del lobo. Ya está. Aquí Laser se va a encargar. Va, ¿y si te empujamos a dónde caes? Espera. Fuera. Sí, señor. Y vale, no puedo... Vale, ahora ya no puedo hacer más nada. Ya que ya está demasiado lejos. Pues nada. Focus. Y tampoco vas a poder hacer nada, niña. Está demasiado lejos. Bueno, saltemos entonces. Ah, ya no puedo saltar. ¡Hala, hombre! Bueno, pues venga, a recuperarse todo el mundo. ¡Wow! No, empújala también. Empújala. Fallaste, bueno, pues si fallaste ahora sí. Ahora le damos candela.
Vale. Le dice sí que tiene fuerza. Mándala para el carajo. Hurry! I can't hold them back alone. Ok, vamos. How much farther can I go? Espera, estamos mal, ¿eh? I need you now. Solo dos. I'm ready. Ya, recuperarnos a todos, pero bien, aquí, a lo máximo. Ok, venga, así estamos bien. Breathing, despite everything. Venga, vamos, prosigamos. The skull. Come to the skull. It's not over. What? Come to the skull. Don't waste a step. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. A mind flare. God's damned abomination. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. ¿Cómo que es este? Este no es. Deja en paz al G-Yankee. Demuéstrame que eres quien dices ser. Ya. Demuéstrame. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackith's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Pues sí, es ella, mi guardiana. ¿Y cómo puedo ayudarte? The god. Destroy the god. They prevent me from subduing their master. Do it now. Vale. Nos unimos a él, venga. Es ella, porque sabe demasiado. Es mi guardiana. Together, we can turn the tide. Pues hay que acabar con los G-Yankees. Nos unimos a las Azotamentes. Ok. Pues nada, chicos. Yo no sé si le hemos armado, pero... 136. ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! Vamos a darle ahí a flecha de oscuridad. Para que no vean nada. Another day, another fight.
Ah. Bueno. Que viene, que viene. A mí no. Vale. Ok. Venga, acabemos con este que está aquí. Espera, déjame ver la vida que tiene. 68. Este es el que más tiene. Este es una barbaridad de monstruos. Ah, no, 76. Es este de aquí. Es este, bestia. Bueno, acabemos con sus compis. 40 nada más. Da la que sea. Buah, 40 sí, pero mira lo que te he quitado. 27, 29. Es que es una barbaridad lo que quita Laser. I'm ready. Guau. ¿Por qué se ve así? Solo 35. Ok. ¿Y con la aguja qué? No, no llego hasta allá. Ok. Bola de fuego. No. No. A ver, pulpito. The honor guard. Cuidado, que también tiene bastante, ¿eh? El emperador. Buah, yo creo que esto lo pasamos bien. Yo creo... Aquí puedo llamar a... Voy a llamar a cambión. Esto es gracias al arma que tenemos. Ay, mira dónde lo puse. Pude haberlo dejado más... Más allá. Bueno, es igual, ataca aquí. Allá, por la espalda. Ahí nos preparamos. Victor's path. Ya no. Ah, sí, aquí sí puedo. Ok. Vale, estaba aturdido. Fallé. Vale. Me dejó sin armas a Laser. Uf, cuánta pupa. Hay que acabar con este capullo.
Victory awaits. Tienes la espada, ¿no? Sí, ok. Quería estar seguro porque me dio la impresión de que la soltó. Taste my fury. Va. Dominado. ¿Cómo dominado? A ver, ¿lo podemos empujar? Sí, pero no va a ningún lado. ¿Cómo dolió eso? Ahora es aliado. Es de los nuestros. Dominado, asociación de características de destreza. Pues venga, ataca aquí. Va, ya está. Ya es enemigo otra vez. Fallaste. Buah, con laser no te metes. Ok, le vamos a dar con... ¿Qué arma tengo? Ah, sí, con el flagelo. Vale, con el flagelo ¿cuánto le quitamos? Tengo un 60%. 4,16 más 1,6 necrótico. Va, 95%. Y solo le quité 2. No, esta vez le voy a dar con el flagelo. Y ahora lo empujo ya y se ve para carajo. Nah. ¡Wow! Time's running out. No me lo eliminó de milagro. Me quedó a Will con uno. Laser. Hay que liquidar a estos dos. Hombre. Got to keep fighting. A ver si no me la liquida. A ver. I must Ayúdame. gain control over the Githyanki prince. No. ¿Cómo fallas así?
Y solo tengo 1 de vida. Pues antes de que acabe con mi vida voy a ponerle... No me fastidies. Ataque de oportunidad. Pero no lo tiro. No lo tiro. Para esto me va a hacer daño a mí. Esto me hace daño a mí, hombre. Rayos de fuego, yo no sabía esto. Hombre. Fallaste. My injuries need tending. Bueno, este tengo que empujarlo, antes de que me liquide a Will. Ah, no, mira dónde va a caer. ¿Dónde va a caer el capullo? Le hice el punto de caramelo y Will también. Bueno. Ya está. Will para el carajo. Escudazo. Le voy a dar un escudazo a ver si cae. Bueno, Laser, lo que te queda de vida. Bah, tampoco le queda mucho a esta capulla. Vamos a rajarla. ¡Hombre! No ibas a... Y ya. Y ya. Ya no puedo hacer nada. Ya está. Ok, niña. A ver si puedes liquidarlo tú. ¿Cuánto tiene? 19. Uf, va a estar difícil. ¡Ya! Sí, señor. ¡Fuera! ¿Cómo que quedó con uno? Quedó con uno. Ok. Ya no puedo de este. El que más tiene. Que va, ya no puedo. Ok, pulpito. Ah, ya la liquidó. Ok, vale. Pues este ya... Amigo, te vas para el carajo ya.
Pero cállate, te voy a dar una que te mueva, hombre. Vete para carajo. Venga. Que viene el laser. El laser te va a reventar el cerebelo. ¿Cómo que no le puedo llegar ahí? ¿Quién me estorba para darle un garrotazo? ¡Hombre! ¡Fuera ya! Hasta ahí llegaste. Ah, bueno, el pulpito, si es mi guardiana, acaba con él. Por cierto, ¿qué tenía esta? El portador inflige un daño adicional con sus ataques sin armas igual. Va, me lo llevo. ¿Y este? Me lo llevo. ¿Y esto? Ya no está a mi alcance, ok. ¿Le alcanzo o no le alcanzo al capullo aquel? Ah, sí. Falló. Ok, pues nada. Y ya, ¿no? ¿Por qué no puedo? Ah, porque tengo uno... Ok, déjame, lo liquido yo. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no Nos more engañó. tricks. I will have answers. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stilling. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield.
The largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence. Though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. ¿Y ahora qué? Su excelente Gortash era uno de los elegidos de la colonia. Eso sí, eso ya lo sé yo. A ver, ¿cómo has acabado aquí? Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found the Githyanki. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue the Githyanki and find allies in the outer world. You. Bueno, en algo estamos de acuerdo, que quiere acabar con la absoluta. Entonces, ¿vas a contarme el motivo de esta batalla? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Orpheus? Impossible. He was slain by Shastil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive-mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prism. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Control him? Skrar! You must return him to his people. That would be a terrible idea. ¿A quién querían matásemos Larian cuando nos ordenó que entrásemos en el prisma? ¿A ti o a Orfeo? ¿Qué ocurre si liberamos a Orfeo? ¿Podríamos matar a Orfeo y hacernos con su poder? Espera, ¿a quién quería que matásemos? Blackea, la yankee esa diablesa. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was imprisoned. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power
that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. ¿Qué ocurre si liberamos a Orfeo? The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. Cuanto más hablo contigo, menos me pareces un Azotamentes, la verdad que sí. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel, but the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Yo abrazar ese cambio, quedarme así como tú. Me está poniendo entre la espada y la pared. A ver, que tú hayas quedado con esa figura. ¿Por qué dices eso? No me gusta lo que estás insinuando. Estoy intentando evitar convertirme en Azotamentes. Creía que estabas de acuerdo en protegerme. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Me vas a convertir en otro pulpito y somos dos pulpitos enamorados por ahí. Hazlo, me gustaría evolucionar. Si puedes hacerme evolucionar a mí, ¿por qué no puedes poner fin a las ceremorfosis? No, de ningún modo. La verdad que estoy en una encrucijada ahora, ¿Y eso qué implicaría? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Si puedes hacerme evolucionar a mí, ¿por qué no puedes poner fin a la ceremorfosis? Es que no me quiero convertir en un pulpo. ¿Qué quieres que te diga? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? Bueno, pues aquí está la decisión. O me convierto así, o lucho contra él. Nada, vamos a evolucionar, a ver hasta dónde llegamos y a ver cómo acaba esta historia. Venga, nos volvemos dos pulpitos. Que todo sea por el bien del mundo, ¿no? De Baldur. Por lo menos que no dominen los azotamentes. Tenemos pinta de azotamentes, pero no somos azotamentes. Ok, hazlo, me gustaría evolucionar. Venga, va, que sea lo que Dios quiera. Whatever this gig offers is no gift to you. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand.
Mira, he cambiado de idea. No quiero hacer esto ahora mismo. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with illicit potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. Ya está. Ya la palmamos. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Quiere evolucionar, pero no puede hacerlo sin ayuda. Debe estar en comunión con otro. ¿Qué pasa? Cómelo. Abrirle tu mente al renacuajo. Sabiduría. No, no lo haré. No lo haré. Ya está, que le den por saco. No, no lo haré. Ah, fallé. Vuelvo a tirar. Tengo 2. Tengo que sacar un 20. Es que el único es sacar un 20. ¡Mira, lo saqué! Toma, no. No lo haré. A wave of disappointment, stronger than any you've ever felt. And then stillness. You've resisted your illicit instincts. For now. You are not ready yet. Keep hold of it then. Until you are. It has enough vitality to further your evolution. And your allies. Perhaps you will be more inclined to try it when you see more of what our enemy can do. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain, and bring it under our control. No, lo voy a tomar. No, no es él. No es el Azotamentes, es él. No. O sea, no es el el emperador, no, no, es lo que él nos contó al principio de la historia. O sea, aquí. Era un tío que le metían un renacuajo y se convirtió en Azotamentes. Vale, recibí el renacuajo. Pues mira, me lo voy a meter. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me arrepentí, debería de evolucionar. Aquí está. A ver, ¿qué pone? Este parásito es capaz de hacerte evolucionar a ti y a ti o a cualquier otro acompañante afectado por un parásito de los ilícitos y convertiros en un ser nuevo y de mayor poder psiónico. Ok. Venga, lo voy a hacer. Life pulses from within. The parasite's thoughts whisper at the edge of your mind. It wants to share itself with you. It wants to be let in. Go on. Don't be afraid. It only wants to help you evolve. Venga, vamos a abrir la mente. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. Its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. Has aceptado la metamorfosis, te has convertido en semi-ilícito. Ahora podrás emplear capacidades psiónicas más poderosas. ¿Ah? ¿Y acabó? Abraza tu potencial.
Ahora tengo una pinta bien macabra, ¿eh? Bien siniestra. Me convertí en una figura siniestra, hombre. Podemos eliminarlo, globo astral de dominación. O portal al plano material. ¡5 gusanos! Buf. Buf. Buah, ¿en qué me he convertido? Bueno. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Agujero negro. Creas un punto intenso tirón gravitatorio que atrae a todas las criaturas cercanas con la posibilidad de ralentizarlas. Sí. Métete ahí. Bueno, ahora somos poderosamente, monstruosamente poderosos. ¿Qué más tenemos por aquí? Explosión mental. Dominio psiónico. Cuando un enemigo situado a 18 metros o menos te apunta con un conjuro nivel inferior o igual a tu bonificador por competencia, puedes usar tu reacción para anular el conjuro. Has profundizado tu sentido del yo y obtenido pericia en las pruebas de persuasión, engaño e intimidación. Esto ya lo tengo. Apuesta arriesgada. Insuflas a una criatura un poder que lo cura cuando ataca, pero también la hace vulnerable a todo tipo de daños. Escudo de siervo. Conjuras un escudo volátil a tu alrededor o en torno a un aliado y otorgas el objetivo de 10 puntos de golpes temporales. Venga, va. Conjuración sin coste. Has descubierto una valiosa habilidad en ti. Se eliminan los costes en espacios de conjuro, cargas y recursos similares para tu siguiente acción o conjuro. Se renueva tras completar un descanso largo. Y este... Santuario mental. Esculpe es un nexo mágico que permite a los que están dentro llevar a cabo acciones y acciones adicionales e intercambiarlas a su antojo. Uf, esto está interesante. No, este está mejor. Así pueden utilizar las acciones e intercambiarlas. Ok. Tengo uno más. Le metí 1, 2. Ah, esto no lo metí. 3 y 4. Vale. ¿Y la mariposa qué es? Volar. Vuela hasta la posición seleccionada. No, este. Conjuración sin coste. Ya está. Solo había un 8. Y líquido parcialmente transformado. Uf. Mira qué feo estoy. Así, corazón sombrío no me va a querer. Bueno, vete tú a saber, a lo mejor sí. Ok. Portal al plano material, porque aquí ¿qué vamos a hacer? Ok. Bueno, ahora tengo un montón de... Mira para esto.
El agujero negro sí me gusta. El repulsor, este es el miedo escénico. Tus objetivos tienen desventaja cada vez que fallan. Ok. Ok. Vale. Orfeo no lo vamos a liquidar. Pues nada, enfréntate al cerebro anciano, controla esos los principales. Venga, nos vamos así, chicos. Bueno, habrá que volver al plano. ¿Y qué pasa aquí si le doy aquí? Globo astral de dominación. The orb hums with cerebral magic, permeable, impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse, but for the murmur of his powers being siphoned away. Vale, no lo voy a liberar porque me ataca. Vale, ok. Chicos, habrá que marcharse. Se ha vuelto un pulpo. Se ha vuelto un pulpo. ¿Seguro que quieres abandonar el plano astral? Sí. Bueno, pues mira. A ver. Qué pinta tengo. Artefacto misterioso. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. A ver, descansemos. Ahora se ha actualizado las misiones. Vale, enfrenta al cerebro anciano. Controla al cerebro anciano. Destruye al cerebro Neteres. Este es para coger el poder. Controlar el cerebro. Este es para destruirlo. Ala, hombre, ala. Libera a Orfeo. Misión personal. Investiga la caricia de Sares. Un caballero yankee planeaba reunirse con la caricia de Sares con alguien que sabe cómo liberar a Orfeo. Debemos ir allí en busca de respuestas. Vale. Vale. Por la misión principal tenemos que liberar a Orfeo. Pero para eso hay que... Debemos ir allí en busca de respuestas. Vale. Él ha visitado nuestro campamento. Sí, él está allá, en las puertas de Baldur. Ok, la guerrera Yankee. ¿Qué pasó? Habla con Leise sobre Orfeo. Hemos descubierto que había un antiguo príncipe Yankee llamado Orfeo, prisionero en el artefacto. Debíamos hablar de él con Leise. Pues es lo que vamos a hacer y... Aquí están todo lo que han dejado estos. También debe... Habrá que hablar con ella, ¿ves? No sé si está todo encongojada. A lo mejor está toda enfadada. Ya esto no tenía nada, nada. Ok. Hablemos con ella, Leisel. Lo siento, pero tomé esa decisión. Ya viste lo que pasó. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Ya ves. Nuestra figura onírica es un Azotamentes. ¿Eso no es más preocupante? ¿Qué convierte a Orfeo en una amenaza para...? Sí, ¿qué convierte a Orfeo en una amenaza? Espera. Si Orfeo es la sangre de la madre, ¿quién es exactamente? Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our gay slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many.
It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. ¿Y qué tiene que ver con Orfeo? Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Vale, ¿y qué pasará ahora? We meet Voss in the city, and we obtain the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Uf, estoy feísimo. Espérame en el campamento. No, yo quiero dejar de hablar. Ok, venga, a ver. Hablemos de Orfeo. What about him? No, marcharme. Diario actualizado. 2. Son los 2 de Leisel. Ah, no. Localiza al boss en la caricia de Sares. Hemos hablado con Leisel tras descubrir que el prisionero del prisma astral es Orfeo. Quiere reunirse con vos en la caricia de Sares. Vale, hay que ir a la caricia de Sares. Y misiones completadas. Ayuda a quien te protege. El Azotamentes se ha revelado como nada menos que nuestra aparición onírica. Se trata de un ilícito rebelde que, como nosotros, ansía ser libre de la dominación del cerebro anciano. Al ayudarlo a reducir a Orfeo, el príncipe Yankee obtenemos protección para... Vale. Contra el poder de la absoluta. Ok. Pues esto es lo que hemos decidido hacer. ¿Qué más hay aquí? Que aparece una admiración. Abraza tu... Sí. Misión completada. Abraza tu potencial. Unirnos con renacuajo astral ha desencadenado la siguiente etapa de nuestra transformación en ilícitos. Nos hemos convertido en ilícitos. Abraza tu potencial. Bueno. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo. No quiero que se haga más largo el vídeo. Vamos a tener que descansar. Y bueno, vamos a tener que marcharnos de aquí. Aquí se puede salir caminando. ¿Esto no es el campamento? Bueno, ok. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Ya en nuestro próximo capítulo vamos a descansar, pero bien para recuperarnos, porque no sé lo que nos espera. Espero que les haya gustado y ya sabéis que si ha sido así, laica. Nos vemos entonces con esta cara tenebrosa. Yo no sé si me va a querer. Después hablamos con ella. Con corazón. Nos vemos entonces en nuestro próximo capítulo. Chao, chao.